Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de 24/7. La hiperinflación sigue ganando terreno en el país. Persiste la falta de medicamentos. Cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos se hace cada vez más cuesta arriba. Mientras, al régimen de Nicolás Maduro parece que solo le importan las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Comenzamos. Venezolanos con mordeduras de serpientes entre la vida y la muerte por escasez de suero antiofídico. Agoniza la industria farmacéutica mientras venezolanos desprotegidos se debaten entre comprar comida o medicinas. Niños y adolescentes dejan las escuelas para salir a rebuscarse en las calles. La falta de suero antiofídico es un problema mundial, pero en Venezuela es mucho más grave que en otras naciones debido a la crisis humanitaria que atraviesa la nación. La tasa de mortalidad por mordedura de serpiente es alta, más aún en época de lluvia. Este es un informe de nuestra corresponsal en el estado Táchira, Marinette Glot. Amigos de Impacto Venezuela, el suero antiofídico en Venezuela es sumamente escaso. Una persona que resulte mordida por una serpiente corre el riesgo de fallecer o de ser amputada una de sus extremidades, debido a que la búsqueda en varios estados se hace infructuosa. Y según estudios, el 90% de los casos son habitantes de zonas rurales de bajos recursos, lo que incrementa la dificultad en estos casos. Este suero no se encuentra en la red pública del Estado ni en el país. Para el momento, por redes sociales de Protección Civil Táchira, se indagó con una empresa que trabaja con este suero en Caracas. Va a donar 10 sueros antiofídicos a Protección Civil Táchira para suministrar a este tipo de emergencias al Hospital Central o donde se requiera el suero antiofídico. Hay que hacer la búsqueda en la ciudad de Caracas para poder trasladarlo al estado Táchira. Según cifras extraoficiales, anualmente mueren en Venezuela unas 70 personas por mordedura de serpientes, siendo la especie Mampanare la que más víctimas ha dejado. Sí, esta tasa de lo que es la mordedura de serpiente ha incrementado lo que es este año, primero por la temporada de sequía y ahora por la temporada de lluvia. Gran parte de las afectaciones son los municipios del sur del estado. La escasez de antídoto para la mordedura de víboras no es nueva en el país ni en otras naciones del mundo. Cabe destacar que el suero se saca del mismo veneno de la serpiente. El suero antiofídico desde hace mucho tiempo es una realidad que no existe de la manera que debe haber en las instituciones de salud, en las emergencias. Y cada vez que llega un emponzoñamiento fídico, pues es una búsqueda contra el tiempo de ver dónde se consigue el suero. En Táchira, desde que inició la temporada de lluvias, la unidad de zoonosis de Corpo Salud se declaró en alerta. Es en esta época del año cuando las serpientes están al acecho. Generalmente los ofídicos buscan calor, buscan en esta época de lluvia resguardarse. Muchos de ellos pues ingresan a los hogares donde pueden estar refugiados en esquinas, debajo de las camas, closet, y pues hay que tener cuidado, revisar muy bien, percatarse de que en sitios oscuros, alumbrar para evitar ese tipo de accidentes. Por la llegada de la cuarentena, gran parte de los accidentes ofídicos ocurren dentro de las viviendas y no siempre las víboras atacan a las extremidades superiores e inferiores del cuerpo humano. Tenemos el caso muy particular de un señor que ingresó al Hospital Central, se paró en la madrugada, estaba en su residencia, entra al baño y al momento de hacer sus necesidades estaba la serpiente en la tapa de la poceta y fue mordido en la nalga específicamente. Muchas de las personas que llegan están limpiando sus huertos, sus cultivos y pues no se percatan de que pueda estar refugiado el ofídico de la serpiente y los muerde en la mano. Los estados que registran mayor número de víctimas por mordedura de serpientes son Zulia y Barinas, donde según expertos anualmente pueden resultar afectadas unas 1.000 y 1.500 personas respectivamente. Táchira es parte de la alta estadística. Iniciando agosto, Gaby Rodríguez, una niña habitante de la zona sur del estado andino, fue mordida en un pie por una serpiente que pisó sin querer.
Desde ese momento, su familia, profundamente cristiana, libró una batalla muy dura para evitar que la niña muriera. Llevándola para el hospital me empecé a preocuparme porque ella me decía que se sentía muy mal. Y llegué al hospital del Piñal y no había nada. Fui a la Nestlé del Piñal a pedir auxilio con la ambulancia, no quisieron, que no había chofer. Fui a los bomberos tampoco, fui a la alcaldía del municipio y tampoco. Y llamé a mi esposa y le dije, mi amor, la niña está muy grave, la niña ya estaba botando sangre por la boca, fue una serpiente lo que le picó y ella se llenó de nervios y pidió ayuda allá en el pueblo. Un hermano se ofreció de traernos y 10 litros de gasolina y él nos trajo. Cuando llegué aquí al hospital central, porque venía preocupando, ella venía cantándole al señor en el carro, pero botaba su bocarada de sangre. Pasaban y pasaban las horas, el suero antiofídico no se conseguía. Gaby vomitaba sangre y se desvanecía. En momentos de lucidez le cantaba a Dios. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. La niña entró en cuidados intensivos. Habían pocas probabilidades de vida. Los médicos anunciaron lo inesperado. Sería amputado su pie. Los familiares de bajos recursos habían iniciado una campaña por redes sociales y se logró la donación de unos kits del antídoto. Para muchas víctimas, no es opción adquirir el suero antiofídico en Colombia, pues su precio supera los $150. Dependiendo del veneno inoculado, una persona puede llegar a necesitar hasta 4 dosis. Y decirle a muchas personas que no se queden calladas la boca, que acudan a los medios, que ellos los pueden ayudar, que abran su boca, que no permita que su familia se les vaya. Simplemente puede esperar y esperar y esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que se nos muera un ser querido? No es posible. Gaby compartía un área con otras 2 personas que también habían sido atacadas por víboras. Ay, mi amor, habían 2 personas y las 2 murieron también por el mismo caso, no se consiguió el suero a tiempo. La persona, la mujer del señor, la hermana cristiana, estaba muy desesperada porque ella no sabía qué hacer. Ya cuando fueron a aplicarse, creo que fue demasiado tarde ya, porque ya el señor tenía el pie demasiado hinchado, demasiado ya, y se murió el señor al lado de mí. Cuando una persona es víctima de un accidente ofídico, empieza a sentir mucho dolor en el área de la mordedura. Inicia un cuadro febril alto, se forma un edema, luego un proceso de necrosis. En Venezuela muchos aseguran que si una víbora muerde a una persona, se debe succionar el veneno. Se debe buscar al animal, arrancarle la cabeza para curarse. Esto es solo un mito popular que no está científicamente comprobado. Empieza una insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca y por último a nivel del sistema nervioso. ¿Cuál es el efecto o por qué es la necesidad de administrar el suero antiofídico, que así se le llama, tratamiento específico para la mordedura de esa serpiente? Inhibe los efectos o las toxinas que libera ese veneno en el organismo. Amigos de Impacto Venezuela, la falta de suero antiofídico se convirtió en un problema de salud pública declarado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. En el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela, por falta de recursos, no se produce con regularidad antídoto para cascabeles, ciempiés o escorpiones, y estas heridas tienen un alto índice de mortalidad en el país. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Los laboratorios de las universidades que elaboran el antídoto actualmente no cuentan con los recursos para continuar. Tampoco reciben ayuda gubernamental. Lo más desesperante de esta situación es que los kits de este antídoto los venden en el mercado negro entre $150 y $200, mientras el sueldo mínimo de un venezolano es de $2 al mes. Los adultos mayores son los más afectados por la hiperinflación del país. La pensión no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y salud. Aunado a esto, la industria farmacéutica no está produciendo lo necesario y las importaciones de medicamentos están en su mayoría paralizadas. Este es un reportaje de nuestra corresponsal en el estado Vargas, Ami Torres. Tengo que dejar de comer algo para poder juntar y comprar la medicina. ¿Esa medicina para qué es? Ese es el de uso que me manda el médico y tengo que tener en control. Y si descuido esto, imagínese usted. Puede morir.
Es posible. Al filo de la muerte se vive en Venezuela, un país donde sus habitantes deben decidir entre morir de hambre o de mengua por complicaciones de salud al no tener cómo comprar un medicamento. Imagínese usted la pensión que paga el gobierno, el sueldo mínimo que hay, ¿cómo hace uno? Tiene que dejar por lo menos de comer algo, de comprar algo para alimentarse, para poder sustentar, pues no alcanza para nada. La historia de José Parra, de 63 años, es similar a la de más de 4 millones de pensionados en Venezuela que deben sobrevivir con menos de $2 al mes y la del resto de las familias que no tienen cómo costear una medicina. Porque darse cuenta una cosa, que entre la medicina y la comida teníamos que ganar por lo menos suficiente y no llegamos a eso, ni con la pensión nos ayuda para nada. No hay salario mínimo, ni pensión, ni mucho menos bonos del llamado Carnet de la Patria de Nicolás Maduro que den tranquilidad a las familias ante una hiperinflación que no perdona ni siquiera la salud. De allí que para algunos la solución está en la regulación de los precios. He visitado varias farmacias y en realidad los costos están elevados. O sea, debería de haber un control en cuanto a los costos de cada medicamento, porque tú encuentras mucha disparidad entre una farmacia y otro. Una de las soluciones para muchas personas como yo, que soy de bajos recursos, sería que hubiese una nivelación de los precios, porque de verdad que la situación cada vez es más apremiante, comprar medicina. Y es que en pandemia todo se ha tornado peor, porque la mayor parte de la población no está trabajando debido a la cuarentena y eso los limita todavía más a la hora de comer o comprar medicinas. Este escenario ya lo había advertido la Federación Farmacéutica Venezolana, que aseguró que no hay recursos suficientes para cubrir los costos de las medicinas. Los medicamentos realmente están un poco altos para el promedio, pues, porque el salario mínimo pues es bastante bajo y los medicamentos tienen precios muy por encima del salario mínimo. Con el tema de que la población económicamente activa, algunos sectores o la mayoría de los sectores no pueden trabajar, pues las personas se han limitado a comprar más alimentos que medicamentos. Las farmacias no solo se están quedando sin compradores, también sin medicamentos importados, dado que por la pandemia del COVID-19 las fronteras permanecen cerradas. Como los laboratorios se han ido de Venezuela, productos como laboratorios Pfizer, Lilly, Bayer, no tienen sustituto. Hay muchos productos que no tienen sustituto. Entonces las personas pues están desesperadas porque no consiguen ciertos medicamentos. Hay productos antihipertensivos, hay para el Parkinson, productos analgésicos fuertes, para dolores fuertes, bien sea supositorio, para mujeres recién dadas a luz, o medicamentos para secar la leche de las mamas, mujeres recién paridas, hay infinidad de productos. Pues. Yo tengo un catálogo de productos importados que yo creo que pasan más de 100 productos que no han llegado al país, o sea, no están entrando al país, producto de la suspensión de las entradas al país por las fronteras. Pues, okay. Lo poco que llegaba venía de República Dominicana. Sin embargo, en la actualidad traen apenas unos cuantos artículos mediante vuelos humanitarios, lo que es insuficiente para cubrir el mercado. Yo tenía mis canales regulares, que era con las droguerías. Hay una droguería que todavía está surtiendo productos importados. Se llama Drotaca, está ubicada en Puerto La Cruz, o sea, en el estado Anzoátegui. Y siguen trayendo medicina. El problema es que ahorita esa medicina la traen de República Dominicana, pero ahorita el stock ha bajado bastante. Yo me imagino que ellos están trayéndola a través de vuelos humanitarios, pues, ¿okay? Pero el stock ha ido disminuyendo y no han ido reponiendo como regularmente lo hacían. O sea, están llegando muy pocas cosas. Menos de 10 fármacos importados es lo que queda en las estanterías. Por eso las droguerías se las han ingeniado para sobrevivir, pero ahora ofreciendo las pocas medicinas nacionales que hay. De los productos importados, o sea, de lo que está entrando a droguería, yo creo que no hay ni un 10%. De hecho, esa droguería que trabajaba básicamente con esos productos importados ha abierto una cartera, o sea, una lista de productos nacionales
para más o menos sustentarse y poder atender a sus clientes, a su droguería, a su farmacia, y para no cerrar las puertas, porque el stock de medicinas importadas ya es reducido y están bandeándose ya con productos nacionales. A este desalentador panorama se le suma un país en plena pandemia del COVID-19 con contagios que vienen subiendo de manera exponencial, colocando al venezolano ante un riesgo letal, y es que precisamente no están llegando productos para atender complicaciones respiratorias. Mira, por ejemplo, ahorita con esta cuestión de la pandemia, los broncodilatadores. Ahorita muy pocos broncodilatadores están llegando al país. Anteriormente tú conseguías importado Foradil, Miflonide, Aerovial, Simbicor, o sea, productos que eran para el broncoespasmo, para asfixia, pues. Y tú sabes que las personas que están más expuestas ahorita son las personas mayores, la tercera edad, o personas que han sufrido de ciertos toques respiratorios, pues, que sea asmático, broncoespasmo, o personas fumadores, pues. Entonces esas personas están expuestas a cualquier virus, tienen que estar protegidas, son personas muy expuestas, generalmente son personas de la tercera edad, y esos son los productos que no están llegando. En la farmacia Coral, al este de Vargas, se las han ingeniado trayendo medicinas desde Brasil y Colombia mediante trocheros, pero en la actualidad no está pasando nada. El otro camino que yo tenía era a través de la frontera, bien sea por Brasil o por Colombia, a través de personas que se dedicaban a eso, o sea, gente que yo tenía que se dedicaban a eso, gente que viajaban constantemente, que lo que llaman trocheros, o gente que tenía, digamos que un catálogo de productos, ¿okay? Gente con experiencia que sí lo traía. Ahorita con el cierre de la frontera, pues absolutamente no está pasando pero nada, ¿okay? Ni con autorización de guardia, ni de permiso, ni de ninguna forma. Entonces, claro, ahorita el stock de medicinas importadas está prácticamente agotándose. Pero, ¿y qué pasa con el puerto de La Guaira, que está llegando por vía marítima? Y lo que está llegando ahorita a La Guaira es más que todo es comida del gobierno. Las bolsas que están llegando ahorita lo que tienen es arroz, pasta, la harina esa mexicana y una vez que otra azúcar o aceite. De importación, muy poco. Más o menos, ¿cuál es la proporción entre lo que está trayendo el gobierno y los importados? Y los privados, perdón. De 80 del gobierno y por si está algún 15, un 20 de los privados. Agoniza la industria farmacéutica y con ella agoniza la salud del venezolano, que en tiempos de pandemia no tiene cómo costear sus medicamentos y además carece de alternativas para sanar al no haber importación de fármacos. Así de enferma está Venezuela. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Días atrás, 2 septuagenarios fueron hallados muertos en su apartamento en Caracas en grave estado de desnutrición. Imagine usted la magnitud de la crisis que se vive en el país y cuántos venezolanos han muerto por esta misma situación o sencillamente por no poderse comprar una caja de pastillas para el corazón. Y en nuestro último bloque les mostraremos cómo en Venezuela cada vez son más los niños y adolescentes que han tenido que dejar los lápices y los cuadernos a un lado para salir a las calles a buscar un sustento. Este es un informe de nuestro corresponsal en Caracas, Joan Camargo. Los niños hoy día están sufriendo las peores consecuencias de una crisis que no generaron. Okay. En mi casa no tengo ayuda, yo soy el que ayuda a mi mamá, tío, no tengo nada que me ayude en la casa. Okay. Mi mamá no trabaja, tengo una hermanita, yo soy el que mantengo a mi mamá y a mi hermanita. Lamentablemente para muchos niños y adolescentes en Venezuela, la adultez llegó antes. La pobreza y la falta de oportunidades los llevó a alejarse de los cuadernos y los juguetes para convertirse en sostenes de familia. Y las calles de Caracas son reflejo de esta situación. Soy bachiller, ¿me entiendes? Y no puedo conseguir un trabajo estable por esta situación de la cuarentena. Y de esta manera me salí con mi compañero, con mi vecino, a buscarme pan de cada día de esta manera.
Yo no trabajo, yo no estudio. Yo no trabajo, yo no estudio. Sucios, desprotegidos, tristes y con hambre. Así deambulan muchos de estos niños por la ciudad. Los semáforos se han llenado de menores de edad pidiendo comida o haciendo cualquier cosa para conseguir dinero. Diario hacemos que si 200, 300. A veces nos apoyan, nos regalan dólares. Así pues, pero no es un trabajo fijo. A veces tenemos que correrle a los policías. La mayoría de ellos generan rechazos y estigmas en la ciudadanía. Sin embargo, detrás de cada niño y adolescente que trabaja en la calle, hay una historia que merece ser contada. Por eso, hoy en Impacto Venezuela vinimos a conocer parte de esta realidad. Se hacen llamar los jabonosos. Son un grupo de al menos 30 jóvenes que se dedican a limpiar los parabrisas de los vehículos cuando el semáforo cambia a rojo. Todo a la espera de cualquier retribución. Algunos le dan dinero, otros simplemente no bajan el vidrio por temor, aunque en el peor de los casos son agredidos y hasta amenazados. Ahí no, y humillan a la gente, ¿sabes? Y no, siempre le salen a uno con patadas. La otra vez uno que dijo que me iba a dar un tiro que si se lo volvía a limpiar. Entonces, coño, no da recho. A veces uno no trabaja aquí para reeducarse. Porque no estamos haciendo nada malo, no estamos pendientes de robar. Dios proveerá, estamos pendientes de que nos ayuden, que se vean y se pongan en el punto de nosotros. Que se pongan en el punto de nosotros como estamos nosotros ahorita, trabajando. La realidad que enfrentan estos jóvenes sin duda repercute en un problema social mucho mayor, que incluso pone en riesgo el futuro social de Venezuela. Un niño que es una víctima permanente de vulneración a sus derechos, estamos convirtiendo en un eventual victimario, que estamos comprometiendo el proyecto de vida de los niños, que estamos comprometiendo el futuro del niño, que estamos comprometiendo incluso la vida de cada niño, bueno, que en este contexto está doblemente vulnerado, ¿no? Por su condición de niño y en un contexto de pandemia que no está siendo protegido. Y al preguntarle a estos muchachos sobre sus estudios, la respuesta fue devastadora. Me siento mal porque perdí los estudios, jefe. Mal. Perdí los estudios por salir a la calle para buscar qué comer. No tenía real para comprar los cuadernos, ni los lápices, ni nada de eso. Entonces no, dejé estudiar también para comprar la comida que faltaba en la casa. Y esta es otra muestra de un problema muy grave. La Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional denunció que el año escolar 2019-2020 arrancó, escuche bien, con 87% de deserción escolar, producto del éxodo de docentes, las malas condiciones en las que se encuentra el 80% de la infraestructura educativa y la falta de recursos económicos. No comió nada, por eso que estoy en la lágrima. Parece que el milagro educativo del que Hugo Chávez hizo alarde y que según Nicolás Maduro forma parte de su legado, comienza a desaparecer. La calle no es para los niños, para las niñas, ¿no? Cuando llegó la revolución al gobierno, teníamos miles y miles de niños en la calle, viviendo en la calle. Hoy ya prácticamente no hay niños viviendo en la calle, ni niña, y el que vea uno por ahí, vamos todos por él, porque es como un hijo, es como una hija. Según las últimas cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, del 2012 al 2017, casi 700.000 estudiantes dejaron de acudir a las escuelas. Las razones, aparte de claras, son diversas. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida de la UNICEF, en Venezuela 28% de los escolares no asisten a clases por falta de agua, 22% por carencias de alimentos en el hogar y el 13% por esta misma razón. Impactos como la violencia, impactos como la salida abrupta del sistema escolar, sin posibilidades de retorno, que ha demostrado la cuarentena una profunda desigualdad entre niños que tienen acceso y oportunidades y los niños que no lo tienen. Y esos son factores de riesgo que te incrementan no solo el trabajo infantil, sino que incrementa el abuso, la explotación y otras formas de violencia contra los niños.
Estos jóvenes sueñan con recuperar sus vidas y cumplir las metas que tanto desean. Sin embargo, aseguran que sin apoyo no tienen cómo salir de la difícil crisis que enfrentan. Aunque algunos de estos niños y adolescentes tienen vivienda y familia, la crisis los obliga a pasar más tiempo en las calles para rebuscarse. Sin embargo, las autoridades policiales también los persiguen y los golpean, en lugar de protegerlos o ayudarlos. Así está Venezuela hoy. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos siempre en 24/7. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, dando clic a la campanita de notificaciones. Hasta el próximo lunes.